Eric Roche era agnóstico, casi ateo, estudiaba historia, sabía de mitología, leyó la Biblia por honrar a su difunta abuela, el Evangelio le asombró y ahora es sacerdote. Eric es sacerdote en la diócesis de Cincinnati, algo que su familia alejada de la fe y sus compañeros de instituto que veían en él un firme agnóstico nunca habrían imaginado. Encontró a Cristo leyendo los evangelios como un homenaje a su abuela fallecida y aplicando sus criterios de estudiante de historia, lo ha explicado en una entrevista para un canal católico. Una formación sin religión. Yo era agnóstico, no por ninguna razón en particular, simplemente porque estaba inmerso en la cultura en la que vivimos. Mis padres habían sido educados en la iglesia metodista, pero a mí no me habían bautizado. Ellos decían que quería que tuviera su propia experiencia. Cuando visitaban a la abuela paterna en Pascua y en vacaciones, la acompañaban a la iglesia metodista, pero de vuelta a casa solo se dedicaban al trabajo y al cuidado de los niños. Decían que simplemente no se esforzaron en buscar otra comunidad. Tenían valores cristianos, pero Roche explica que en toda su infancia y adolescencia nunca se rezó en casa, ni le contaron la historia de Jesús, ni se leyó la Biblia. Había árbol de Navidad y conejo de Pascua, pero sin ninguna referencia a Jesús. En su juventud era un humanista secular, aunque no conocía el término. Creía que el hombre podía mejorar sin límites por sí mismo. También era científico. Pensaba que solo se podía conocer, que solo era verdadero lo observable y medible, según el método científico. Yo pensaba que la religión era una fantasía, un cuento de hadas, historias que nos contamos para hacernos sentir mejor. Amigos cristianos inteligentes, quizá sí hay algo. Era casi ateo, pero tenía dos amigos desde el instituto, uno católico, otro protestante, que debatían entre ellos de religión. Eran mucho más listos que yo. Yo pensaba ser bastante agudo, pero ellos siempre iban 2 pasos por delante de mí. Eso le hacía pensar, quizá si hay algo de cierto en la religión. Probablemente no, pero quizá. Y cuanto más lo pensaba, menos razonable parecía creer que el universo, con toda su complejidad, había salido porque sí. Al joven Eric siempre le había interesado la historia, y eso estudió en la universidad. Era parte de su interés humanista. Llegaba allí sabiéndose los mitos y panteones griegos y romanos, griegos y habiendo leído El viaje del héroe de Joseph Campbell, que los analiza. Murió la abuela, que creía de veras en la resurrección. Ese primer año de universidad murió su abuela paterna. Eric reflexionó sobre la vida de ella. Iba a la iglesia, leía la Biblia cada media hora, después de su media hora de siesta. Cuando ella enviudó, estaba convencida de que volvería a ver a su marido, y esa convicción era más fuerte que cualquier otra cosa que yo hubiera visto. Y me pregunté, ¿cuál es la fuente de esa fuerza? Decidió que quería hacer algo en honor a su abuela y sería leer la Biblia, que hasta entonces desconocía por completo. Así, en su segundo semestre de universidad, empezó con el Evangelio de Marcos, que le dio una visión rápida sobre Jesús. El de Mateo le enseñó que Jesús enlazaba con Israel, un pueblo con su historia y profecías. Entendió que Dios no era un concepto, sino una persona que actúa, que interviene. Luego exploró el resto del Nuevo Testamento y lo comentó con un compañero mayor evangélico
que organizaba estudios bíblicos, que años después se haría católico. Y le quedó una idea: el mundo desde la Biblia tiene un sentido, un Dios que no solo crea el mundo, sino que tiene propósitos, que se relaciona con los hombres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que se hace carne con Jesús. Eso cambió por completo mi pensamiento y el curso de mi vida entera. Preguntas de un estudiante de historia. ¿Pero eran fiables los evangelios? Él era un estudiante de historia y decidió que si he de creerme la Declaración de Independencia o la batalla, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, tenía que investigarlos en los registros de las experiencias de quienes los vivieron, y no hay ningún otro tema de la antigüedad con tantos manuscritos como el Nuevo Testamento. Él además conocía bien los mitos griegos y romanos, y el Evangelio no se parecía a esos mitos. Era un texto histórico y fiable. Una experiencia mística con la Biblia en la mano. En la Biblia, Jesús invita a Juan, a Pedro, a Santiago y Andrés a seguirle. Dios, no sé si eres real, pero si estás ahí, en algún sitio, yo estoy aquí, se dijo en la litera mientras leía. Es difícil de contar esta experiencia, pero se parece a un salto de trampolín en la natación. Tirarte y confiar en que no te vas a matar, saltar más allá de todo lo que conocías y lanzarte ante lo que podría ser una nada, que Dios no exista, que caigas indefinidamente. Pero me dejé caer y tras un instante sentí una sensación abrumadora de paz, una presencia que nunca antes sentí. Me convenció. Yo lo que generaba no me lo inventé, no intentaba fingir ni hacerme sentir un consuelo. Me dejé llevar, salté y me abrazó a él. Desde ese momento nunca he vuelto a dudar de que Dios existe y es real, está presente, es personal. La primera misa de su vida. Después empezó a buscar una iglesia, visitó una luterana, habló con unos baptistas y un domingo por la mañana decidió ir a la misa en Oxford. Se sentó allí y se sintió cómodo. Empezó la misa, la gente se levantaba, se sentaba, respondía cosas al sacerdote. ¿Cómo sabes lo que hay que responder?, se preguntaba. Después se proclamaron las lecturas. Vale, esto ya me suena más, se dijo. Recordó el culto metodista con su abuela de niño y ahora conocía la historia de la última cena. Y entonces, en esa primera misa de mi vida, cuando el sacerdote elevó la hostia, simplemente supe que el Jesús que había encontrado y conocido en la Escritura estaba presente, y por primera vez en mi vida quise recibir la comunión. Y pensé, bien, esto es una iglesia católica. Has de ser católico para ir a la comunión. Esto nadie me lo había explicado. Simplemente me parecía lógico. Vio a la gente salir a comulgar y volver. A la entrada había un folleto con el título ¿Quieres hacerte católico? Ahí aprendió de los cursos para iniciación católica para adultos. Anunció a sus padres que se haría católico y a ellos les pareció bien. En 1999 se hizo católico. Como converso, pensaba que cada católico joven se paraba a discernir si debía hacerse sacerdote. Resultó que casi nadie hace eso, pero yo sí, y los católicos jóvenes que conoció eran serios y también se planteaban la vocación. Aprendió a profundizar elementos católicos
como la devoción mariana que aprendió de otros santos como San Francisco de Asís. En realidad, hasta el 2009, después de visitar varias comunidades y lugares, no entró en el seminario. A todo el que se hace preguntas sobre dónde está Dios, Eric les dice: el discernimiento implica buscar a Jesús, comprometerse a orar, a adorar ante el sacramento, a conocer la palabra. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.